Dicen que uno nunca conoce realmente a la persona que ama hasta que te destruye. Hola, soy Claudia. Tengo 38 años. Y antes de que escuches mi historia, quiero que me digas en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando. Porque aunque esta historia sucedió en España, podría haberle pasado a cualquiera. Y si alguna vez te han roto el corazón fingiendo que lo hacían por tu bien, quédate. Porque lo mío no fue una simple ruptura. Fue el inicio de algo mucho más oscuro. Todo comenzó una tarde de jueves en Valencia, con un cielo que parecía tan tranquilo como engañoso. Estábamos en casa, en el pequeño piso del barrio del Carmen que habíamos comprado juntos después de años de sacrificios. Recuerdo perfectamente el olor a café, la luz entrando por la ventana y su rostro. Ese rostro que había aprendido a amar incluso en silencio. Pero ese día, algo en su mirada había cambiado. «Claudia», me dijo él. «Álvaro», con una voz baja, contenida, como si le pesara lo que estaba a punto de decir. «Creo que necesitamos un tiempo. No entendí al principio». Lo miré, esperando una explicación que no llegaba. «¿Un tiempo?», pregunté intentando no sonar desesperada. Él bajó la mirada, y entonces, como si me estuviera haciendo un favor, añadió: «Aunque siempre seremos amigos». Esa frase me dejó vacía. Recuerdo que solo atiné a responder con una sonrisa forzada. «Por supuesto». Cerró la puerta detrás de él y se llevó con ella 7 años de mi vida. 7 años de planes, risas, promesas y mentiras que solo ahora entiendo. Los primeros días fueron un borrón. Me levantaba sin ganas, sin hambre, sin rumbo. Intentaba convencerme de que era solo una pausa, de que volvería, de que me llamaría para decir que me echaba de menos, pero el teléfono nunca sonó. Pasaron semanas, hasta que una notificación en el móvil me cambió para siempre. Era una foto suya, en Instagram, con una mujer del trabajo. Él sonreía, con esa sonrisa que antes era mía, y la descripción decía: «Mi pareja real». No sentí rabia, al menos no al principio. Sentí vacío, como si el aire se hubiera escapado de mis pulmones. Me quedé mirando la pantalla durante minutos, incapaz de procesar lo que veía. Todo lo que habíamos vivido, todo lo que habíamos soñado, se reducía a eso: una publicación, una burla pública. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. En el barrio, los vecinos me miraban con esa mezcla de lástima y curiosidad. En el trabajo, todos sabían lo de la foto. No hacía falta que nadie dijera nada. Se notaba en las miradas. Una tarde, mientras intentaba distraerme, una compañera de trabajo, Elena, que nunca había sido precisamente mi amiga, se acercó con una sonrisa cínica. «Claudia, ¿has visto lo felices que están Álvaro y esa chica? Dicen que planean irse a vivir juntos». No respondí. Solo sonreí y fingí que no me importaba. Pero por dentro, algo se quebró. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando cada conversación, cada gesto, cada silencio. Intentaba entender en qué momento me había convertido en alguien reemplazable. Y entonces lo comprendí. Él nunca me había amado como yo lo amé a él. Al día siguiente, decidí ir al trabajo un poco antes. Caminé por las calles estrechas del centro de Valencia, con ese olor a pan recién hecho mezclado con la humedad del amanecer. Pensaba en todo lo que había perdido, pero también en lo que aún tenía, mi dignidad. Sin embargo, esa sensación de calma duró poco, porque una semana después, alguien llamó a mi puerta. Era Marcos, un antiguo amigo de Álvaro. Llevaba un sobre en la mano. «Claudia», dijo con voz tensa, «creo que deberías ver esto». Dentro del sobre había fotografías, fotos de Álvaro, con la misma mujer, pero de hacía meses. Fotos tomadas cuando todavía estábamos juntos. No era solo una infidelidad, era una farsa prolongada, una doble vida cuidadosamente construida. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, y mientras él me miraba, esperando mi reacción, solo pude decir: «Gracias, Marcos». Cuando se fue, me quedé sola, sentada en el suelo, mirando esas imágenes una y otra vez. Lloré. Pero no como antes. No era dolor. Era furia, una furia fría, meticulosa que se fue acumulando en silencio. Los días siguientes, algo en mí empezó a cambiar. Dejé de mirar sus redes, dejé de hablar de él. Empecé a observar, a escuchar. Descubrí que esa mujer, la de la foto, se llamaba Nerea y trabajaba con él en una empresa inmobiliaria. Lo que no sabía era que ella también guardaba secretos. Un mediodía, al salir del trabajo,
Los vi juntos en una terraza, riendo, como si el mundo fuera suyo. Me quedé quieta al otro lado de la calle, invisible entre la gente, y mientras los observaba, algo dentro de mí hizo clic. No iba a llorar más, no iba a suplicar, no iba a quedarme esperando justicia. Esa noche me senté frente al espejo. Tenía los ojos hinchados, pero mi mirada era otra. Por primera vez, me vi a mí misma no como una víctima, sino como alguien que había despertado. Y fue en ese momento cuando lo decidí. Si él había jugado conmigo, yo también podía jugar. Pero mis reglas serían distintas. Él me había quitado la paz. Y yo iba a quitarle algo mucho más valioso: su reputación, su seguridad, su propia confianza. Mientras apagaba la luz y me preparaba para dormir, supe que ese día había nacido una nueva versión de mí, una que no tenía miedo, una que iba a hacer justicia, a su manera. Y lo que Álvaro no sabía era que su historia con la pareja real estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Esa misma noche, alguien tocó a mi puerta por segunda vez. Pero esta vez no era Marcos, ni nadie que yo esperara. Y con esa visita comenzó todo. No recuerdo haber dormido aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, su sonrisa hipócrita, y esa foto que se me había quedado grabada en el alma. El golpe en la puerta me sobresaltó. Eran casi las 11:30 de la noche. Me acerqué con cuidado, con el corazón en la garganta. ¿Quién es?, pregunté con voz temblorosa. Soy yo. Lucía, respondió una voz femenina. Lucía era la hermana pequeña de Álvaro. No la veía desde hacía meses, casi desde antes de la ruptura. Abrí la puerta con desconfianza. Estaba nerviosa, con los ojos rojos y un abrigo demasiado grande para su cuerpo delgado. Necesito hablar contigo, dijo, y su tono no dejaba lugar a dudas. La dejé pasar. Se sentó en el sofá, respirando hondo, y por un momento creí que se había equivocado de persona, que tal vez venía a defender a su hermano, pero lo que salió de su boca me dejó helada. Claudia, lo que te hizo mi hermano no fue solo una traición, fue una trampa. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté, intentando mantener la calma. Lucía bajó la mirada. Él no solo te engañaba con esa mujer, también usó tu nombre. No entendí. La miré confundida, y entonces sacó un sobre arrugado de su bolso. Esto llegó a casa hace unos días. Es una carta del banco. Está a nombre tuyo, pero la cuenta está vacía. Tomé el papel con las manos temblorosas. No podía creer lo que leía. Era una notificación de movimientos bancarios, firmada por mí, con transferencias que jamás había hecho. Miles de euros desaparecidos. Lucía me miró, casi suplicante. Yo intenté advertirte antes, pero Álvaro me amenazó. Dijo que si hablaba contaría cosas sobre mí, cosas que podrían destruirme. El silencio en la habitación era denso. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y miedo. Había confiado en él con todo, incluso con mis ahorros. Ahora entendía por qué se había ido tan tranquilo. No solo me había dejado, me había robado. Lucía se levantó, mirando hacia la puerta. No puedo quedarme más. Si mi hermano descubre que estuve aquí, no sé qué me hará. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, le pregunté. Ella dudó un instante antes de responder. Porque también me engañó a mí. No como a ti, pero me usó. Y quiero que pague. La vi salir por la puerta, envuelta en la noche húmeda de Valencia, y en ese momento supe que no estaba sola. Durante los días siguientes, no pude pensar en otra cosa. Revisé mis cuentas, mis correos, mis papeles. Todo tenía sentido ahora. Las transferencias, las excusas, los viajes repentinos. Álvaro había estado preparando su huida durante meses, y yo, ciega por el amor, nunca lo vi venir. La furia se transformó en determinación. Decidí actuar. Comencé a investigar. Lo primero fue acercarme a la empresa donde trabajaba. Sabía que sería arriesgado, pero necesitaba verlo, observarlo, entender cómo pensaba. Me presenté como una clienta interesada en un piso, fingiendo una sonrisa que me costó mantener. Y ahí estaba él, sentado en su escritorio, con esa seguridad arrogante que siempre había tenido. A su lado, Nerea, la mujer de la foto. Cuando me vio, se congeló. «Claudia», susurró nervioso. «Buenas tardes», le interrumpí. «Estoy interesada en ver el piso de la avenida Blasco Ibáñez. ¿Tienes un momento?» Él tragó saliva. Nerea lo miró con curiosidad, ajena a todo. Me condujo hasta una sala vacía. Cerró la puerta y bajó la voz. «¿Qué haces aquí?» «Solo quería verte», respondí.
Y agradecerte. ¿Agradecerme? Sí, por enseñarme quién eres. No dijo nada. Me observó en silencio, intentando descifrar mis intenciones. No quiero problemas, Claudia. Lo nuestro se acabó. Oh, no te preocupes, dije sonriendo. Los problemas no los tienes conmigo. Los tienes con el banco. Su rostro cambió por completo. ¿Qué has hecho? Nada que no merezcas. Salí de allí sin mirar atrás. Por dentro temblaba, pero cada paso que daba me hacía sentir más viva. Esa noche, mientras revisaba los documentos que Lucía me había dejado, encontré algo que me heló la sangre. En una de las copias aparecía la firma de Nerea junto a la de Álvaro. Los dos estaban implicados. El engaño era total. Y la idea de venganza dejó de ser un impulso. Se convirtió en un plan. Empecé a seguir sus movimientos discretamente. Sabía sus rutinas, sus horarios, sus lugares favoritos. Y también descubrí algo inesperado. Nerea no era tan leal como él pensaba. La vi entrar a un café del centro con otro hombre, varias veces, siempre a la misma hora. El destino, pensé, a veces se encarga de dar las herramientas a quienes saben esperar. Una tarde, me acerqué al café fingiendo una llamada telefónica. Logré grabar con el móvil una conversación entre ella y ese hombre. Álvaro cree que lo amo, decía Nerea riendo. Pero cuando saque el dinero, me marcho a Barcelona y que se pudra aquí. Esa grabación era oro puro, pero no la usé todavía. No. Aprendí que la venganza no se sirve en caliente. Mientras tanto, Lucía seguía enviándome mensajes. Me contaba pequeños detalles, reuniones, movimientos, rumores. Ella también quería verlo caer, y entre nosotras empezó a formarse una extraña alianza, nacida del dolor, pero unida por el mismo objetivo. Una noche, mientras cenábamos en silencio en mi casa, me miró fijamente. «¿Y si no te detienes a tiempo?», me preguntó. «No pienso detenerme», respondí. Sabía que estaba cruzando una línea. Pero cuando alguien te destruye de adentro hacia afuera, lo justo no es olvidar, lo justo es equilibrar la balanza. Los días se convirtieron en semanas, hasta que un viernes recibí una llamada anónima. «Sé lo que estás planeando, Claudia», dijo una voz masculina, «y puedo ayudarte». El corazón me dio un vuelco. «¿Quién eres?», pregunté. «Alguien a quien Álvaro también traicionó. Nos vemos mañana en el parque del río Turia. No vengas sola». Esa noche apenas pude respirar. ¿Una trampa? ¿Una oportunidad? No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que mi guerra ya no era solo mía. Había más personas dañadas por él. Y si el universo me estaba reuniendo con ellas, entonces tal vez mi plan estaba apenas comenzando. Me levanté, miré por la ventana y vi las luces de la ciudad reflejándose en los cristales de los edificios. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí tristeza, sentí poder. El amanecer me encontró despierta, con una carpeta en la mano, llena de pruebas, grabaciones y documentos. La historia de Álvaro estaba a punto de desmoronarse, y yo iba a ser quien encendiera la mecha. Al día siguiente, llegué al parque con el corazón latiendo como un tambor. Había un hombre esperándome en un banco, con una gorra y gafas oscuras. Cuando levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El parque del río Turia estaba casi vacío aquella mañana. La brisa fresca de Valencia movía las hojas de los árboles, y el sonido del agua corría suave, como si el mundo entero intentara disimular la tensión que llevaba dentro. Lo vi sentado en un banco, de espaldas al sol, con una gorra gris y una carpeta en las manos. No levantó la vista hasta que estuve a pocos metros. «¿Claudia?», preguntó sin emoción. Asentí. «¿Y tú quién eres?». «Llámame Andrés». Su voz era grave, pausada, como la de alguien que ha visto demasiado. No parecía un desconocido cualquiera. Había algo en su mirada, una mezcla de rabia contenida y tristeza vieja, que me hizo confiar en él. Al menos por un momento, se quitó la gorra. Su rostro estaba marcado por las arrugas de la frustración. «Trabajé con Álvaro durante años», dijo sin rodeos, «y no eres la primera a la que arruina». Me quedé en silencio, esperando que continuara. Él no solo miente por amor, estafa, engaña, manipula. Lo hizo en la empresa, y cuando lo descubrieron, usó a otros para cubrir sus huellas. Entre ellos, a mí. Saqué la grabadora de voz de mi bolso. «¿Puedo grabar esto?». Él asintió. «Graba lo que quieras. No tengo nada que perder». Durante más de una hora me contó todo. Cómo Álvaro había desviado dinero de la inmobiliaria, falsificado documentos
incluso utilizado mi nombre para justificar gastos inexistentes. Cada palabra era una confirmación del infierno que yo ya sospechaba. Pero lo que más me impactó fue su última frase. Él planea marcharse a Portugal con esa mujer. Tiene todo preparado, y cuando lo haga, tú serás la única con cargos legales a tu nombre. Sentí un escalofrío. No solo me había robado el corazón y el dinero, quería destruir mi reputación. Andrés me miró con calma. Por eso te busqué. No creo en la justicia, pero creo en el equilibrio. Nos quedamos en silencio unos segundos. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Solo que me escuches, respondió. Tengo pruebas, y sé cómo usar su propio juego contra él. Sacó de su carpeta varios documentos, copias de correos electrónicos, contratos y extractos bancarios. Todo señalaba a Álvaro. Con esto puedes hundirlo, dijo. ¿Por qué me ayudas? Él sonrió con amargura. Porque también destruyó algo mío. No pregunté qué era. Su mirada lo decía todo. Lo despedí con un apretón de manos. Y mientras lo veía alejarse, supe que la historia estaba apenas empezando. Esa noche, extendí todos los documentos sobre la mesa. Cada hoja era un pedazo de su mentira. Nombres, fechas, transferencias, todo cuidadosamente diseñado. Y entre esas hojas, un correo resaltó. Estaba dirigido a Nerea. El asunto decía: contrato final. El mensaje era claro. Hablaban de un trato con una empresa portuguesa. Una venta ficticia. El plan de fuga estaba en marcha. Encendí una vela, abrí una libreta y empecé a escribir. No un diario, sino un mapa. Un plan detallado. Si Álvaro quería usarme de chivo expiatorio, yo iba a convertirme en su castigo. Los días siguientes, trabajé en silencio. Desde fuera, parecía que todo volvía a la normalidad, pero por dentro, mi mente no descansaba. Lucía seguía siendo mi enlace. Me mandaba mensajes breves, con información precisa. Hoy llamó al banco. Ha discutido con Nerea. Se va a Lisboa el viernes. Cada palabra era un paso más cerca del final que yo deseaba. Una tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de Nerea. ¿Podemos hablar? No entendí cómo había conseguido mi número, pero respondí: depende de lo que quieras. No todo es lo que parece. Reunámonos mañana en el Café del Mar. Esa noche apenas dormí. No sabía si era una trampa o una oportunidad, pero algo en su tono me hizo pensar que había más detrás. A la mañana siguiente llegué al café. Ella ya estaba allí, nerviosa, con las gafas de sol puestas. Gracias por venir, dijo. No lo hice por ti, contesté. Lo hice por saber la verdad. Pidió un café con leche, pero no lo tocó. Álvaro no es quien crees, dijo. Solté una risa amarga. Créeme, ya lo sé. No, Claudia. No me refiero a eso. Me refiero a que él no actúa solo. La miré confundida. ¿Qué estás diciendo? Tiene socios. Gente poderosa. Empresarios, abogados. Todo está conectado. Lo nuestro, lo tuyo, fue parte de un plan. Querían limpiar dinero. Y tú eras la cara perfecta. Una mujer sin antecedentes, confiada, con una cuenta compartida. Cada palabra caía sobre mí como un golpe. ¿Y tú? ¿También fuiste parte de eso?, le pregunté. Ella bajó la mirada. Al principio sí, pero no sabía hasta dónde llegaba. Y ahora él quiere deshacerse de mí también. El silencio se volvió insoportable. La odiaba, pero en su voz había miedo real. Si lo enfrentas sola te destruirá, susurró. Y a mí también. Entonces dame una razón para no entregarte ahora mismo. Ella respiró hondo. Porque puedo darte el acceso a su correo privado. Eso cambió todo. Esa noche, Nerea me envió un enlace cifrado. Lo abrí desde un ordenador viejo, en modo incógnito, y lo que encontré me dejó helada. Había correos dirigidos a nombres que no conocía, conversaciones sobre transferencias limpias, cuentas dormidas, socios internacionales. Y entre todo eso, un mensaje a alguien identificado solo como MR. La mujer ya no es un problema. Pronto desaparecerá de todo registro. Era sobre mí. Me quedé paralizada. Si no actuaba rápido iba a perderlo todo. Mi nombre, mi futuro, mi libertad. Llamé a Lucía. Necesito verte, dije. Nos encontramos en un pequeño bar cerca del puerto. Cuando le conté lo de los correos, palideció. Te lo dije, murmuró. Mi hermano no conoce límites. Pasamos horas planeando. Yo no era experta en justicia, pero entendía perfectamente la lógica de la venganza. La idea era sencilla: hacer que Álvaro creyera que su plan funcionaba, mientras todo se volvía en su contra. Durante la semana siguiente seguí su juego.
Lo saludé con aparente calma cuando lo crucé por casualidad. Le sonreí en el mercado. Lo hice pensar que ya lo había superado. Él creyó que el daño estaba hecho. Pero mientras tanto, Andrés rastreaba los movimientos financieros. Lucía recopilaba pruebas. Y Nerea, temiendo por su propia vida, me pasaba información interna. Todo encajaba. Todo tenía un propósito. Y en medio de ese caos, algo inesperado empezó a ocurrir. Comencé a recuperar mi fuerza. Por primera vez desde su traición, no me sentía débil. Me sentía viva. Era como si todo mi dolor se estuviera convirtiendo en combustible. Un viernes por la noche, recibí un mensaje corto de Andrés. Ya está listo. Mañana caerá. Lo miré durante minutos. El corazón me latía con fuerza. Después de tanto tiempo, la justicia, mi justicia, estaba al alcance de la mano. Esa madrugada, mientras el reloj marcaba las 3, me asomé por la ventana y observé la ciudad dormida. Pensé en lo que había sido mi vida antes de él, en todo lo que me arrebató, y me prometí algo. Nunca volvería a dejar que alguien me rompiera sin consecuencias. Al día siguiente, todo iba a cambiar. Él creía tener el control, pero lo que no sabía era que ya estaba atrapado. Esa mañana, cuando Álvaro encendió su coche para marcharse a Portugal, no imaginaba que alguien había colocado un sobre en el asiento trasero. Dentro solo había una frase escrita con mi letra: «Nos vemos pronto». Si alguna vez tu vida dio un giro inesperado y te prometiste no volver a ser la misma, quédate hasta el final. Comenta desde qué ciudad de España me lees y suscríbete para no perderte cómo continúa esta historia que mezcla traición, paciencia y justicia hecha con las propias manos. Aquella mañana la ciudad parecía más lenta, como si Valencia también contuviera la respiración. Las terrazas se iban llenando de gente que apenas sospechaba que, entre cafés y conversaciones, un plan construido en silencio estaba a punto de activarse. Yo me desperté con un nudo de adrenalina en el estómago. No por miedo, por una sensación extraña y potente, mitad frío, mitad alivio. Habíamos preparado el escenario durante semanas. Ahora tocaba interpretar la última escena. Recuerdo poner la cafetera y mirar la carpeta donde guardábamos las pruebas. Todo estaba allí. Los correos, las transferencias, la grabación de Nerea, los documentos que Andrés había obtenido. Los había repasado una y otra vez hasta que mi pulso se sincronizó con cada firma y cada fecha. No podía permitirme errores, no después de todo lo que habían hecho. Lucía y Andrés estaban al tanto de cada movimiento. Habíamos acordado actuar con la calma de quien ejecuta una jugada de ajedrez. Paciencia, presión y jaque mate. Nadie era impulsivo. Nadie iba a exponerse sin estar cubierto. Aún así, en mi interior la emoción burbujeaba como un vino añejo que se asoma al momento de descorcharse. Mientras bajaba al garaje, recordé la sensación de la noche anterior, cuando coloqué el sobre en el asiento trasero del coche de Álvaro. No era un acto violento, era teatral. Sabía que él, práctico y controlista, abriría el sobre por curiosidad antes de emprender su trayecto hacia Portugal. Dentro escribí una frase corta con mi letra, deliberadamente visible. Nos vemos pronto. No era amenaza. Era la promesa de que todo aquello que había escapado a su control estaría de repente a su alrededor. Lo que no esperaba era la mezcla de reacciones que esa mañana produciría. Nerviosidad en el entorno de él, movimientos apresurados, llamadas cortas. Lucía me escribió un mensaje. Lo ha visto. Está alterado. Mantente fuera de redes. Respondí con un simple emoji de aplauso. No era momento de euforia pública. Al salir a la calle, saludé a la portera con naturalidad y fui a comprar el pan como si mis preocupaciones fueran comunes. Ella me vio, y con esa empatía de quien ha criado hijos y conoce el dolor en la mirada, me dijo: «Ánimo, guapa». Le sonreí y le devolví un breve «gracias». Pequeños gestos así se convirtieron en un muro de normalidad alrededor de mi vida que nadie sospecharía estaba a punto de explotar. A media mañana sonó el teléfono. Era Andrés. Me pidió un café junto al Puente de las Flores. Llegué y lo encontré con el gesto ceñudo, como siempre. Fue al grano. Hemos encendido la red. Algunos emails ya han llegado a quien toca. Alguien en la oficina del notario ha empezado a preguntar. Sus palabras eran medidas. El pulso, firme. Hoy no va a ser su día, concluyó. La estrategia fue simple y sutil.
Usamos las pruebas para activar a quienes, en su ambición, habían mirado para otro lado durante años. Un funcionario incómodo que temía una complicidad mayor, un consultor financiero con conciencia débil y un periodista local a quien le importaba más el escándalo que la protección de los intereses ajenos. Todo lo que necesitábamos era que la presión institucional hiciera lo que nosotros no podíamos: acelerar el derrumbe de su estructura de impunidad. En la oficina de la inmobiliaria, la atmósfera cambió. Lo supe por los mensajes breves que intercambiábamos. Un contacto anónimo, que había recibido fragmentos del dossier, empezó a cuestionar movimientos. Se abrió una investigación interna que obligó a Álvaro a dar explicaciones. Para alguien que se creía intocable, ver cómo las pequeñas grietas se convertían en fisuras fue devastador. Sus ojos, semanas atrás tan altivos, mostraban ahora el brillo salado de la incertidumbre. Sin embargo, lo más efectivo no fue la exposición externa, sino dejarle creer que todavía tenía mando. Tal vez ese era su error más humano, el orgullo. Le dejamos margen para pensar que podía arreglarlo todo con alguna maniobra desesperada, y cuando lo intentó, tropezó con las pruebas que ya habíamos colocado aquí y allá, como piezas invisibles que terminaron por cruzar su camino. Recuerdo una llamada de Nerea. Se ha enterado de los correos. Ha perdido la calma. Va a hablar con su abogado. En su voz había miedo, no compasión, miedo por sí misma. Fue en ese momento cuando entendí que la red que él había tejido en torno a nosotros empezaba a cerrarse sobre él, no por venganza gratuita, sino para que la verdad respirara en el aire y pudiera ser escuchada en voz alta. Mientras tanto, cuidé de mi vida cotidiana con la disciplina de quien no quiere dar pistas. Llamadas de amigos, pequeñas reuniones con conocidos mayores que, en generaciones más frías, sabían que las palabras se convierten en actos. Hablé con mi madre por horas, de recuerdos, de historias antiguas. Ella, con su voz pausada de mujer que ha vivido suficientes inviernos, me dijo: la dignidad no se recupera pidiendo perdón por haber amado. La recuperas exigiéndola. Esas palabras las llevé tatuadas en la mente. A mediodía me citó un periodista de un diario local que, desde hacía tiempo, mostraba interés por irregularidades en algunos desarrollos inmobiliarios de la ciudad. Nos tomamos un café y, sin sensacionalismos, le ofrecí documentos claves. Él hizo su trabajo con profesionalismo, contrastó, consultó y, una vez satisfecho, me comunicó que la noticia saldría en la edición digital esa misma tarde. Sabía que una exposición pública bien llevada sería la hormona que aceleraría la caída en cascada. Cuando abrieron el periódico, vi la primera pieza: sospechas de irregularidades en operaciones inmobiliarias. Se investigan vínculos con cuentas vinculadas a terceros. No mencionaba nombres, pero era suficiente. Suficiente para que los teléfonos de la inmobiliaria no dejaran de sonar. Suficiente para que clientes nerviosos empezaran a pedir explicaciones. Suficiente para que los socios que hasta entonces fingían no ver empezaran a distanciarse. Por la tarde, alguien desde dentro filtró un email a la dirección de un despacho en Lisboa. La reacción fue inmediata. La contabilidad empezó a revisar operaciones. Los movimientos pendientes se congelaron. Su plan de fuga se complicó. Mientras tanto, en las calles de Valencia, mis vecinos continuaban con sus rutinas sin saber que participaban, sin cruzar palabra, en la estructura que permitía el cambio. A fin de cuentas, la justicia no siempre llega con pancartas. A veces llega con papeles, firmas y la paciencia de quien aprendió a esperar. Me llamaron de la fiscalía local. Querían hablar conmigo como testigo y proveer pruebas. Noté en la voz del funcionario la seriedad del proceso. No era teatro, era procedimiento. La maquinaria pública se activaba, y con ella, la posibilidad de que mi nombre quedara limpio y sus artimañas quedaran registradas. Todo mi plan, todas las noches de desvelo, estaban encontrando su cauce. A media tarde, recibí un mensaje de Lucía. Ha intentado huir. La policía le paró el coche en la A7. Dicen que llevaba documentación falsa. Mi estómago se encogió. Fue un momento de estremecimiento. La decisión que tomamos no fue de ojos por ojo, sino de exponer lo que debía ser expuesto. La idea no era humillarlo gratuitamente, era impedir que la posibilidad de borrar su rastro le fuera permitida. Esa noche, me senté en la terraza del piso, con una mantita sobre las piernas y el ruido de la ciudad que ya volvía a su ritmo. Recordé los momentos juntos,
no para romanticizarlos, sino para entender cómo había florecido su engaño. Pensé en la gente que había quedado herida, como yo, y en los que, quizá por miedo, habían mirado hacia otro lado. Todo eso se pagaba de un modo u otro, no con violencia, sino con consecuencia. Y sin embargo, mientras celebrábamos en silencio una victoria medida, supe que el final aún no había llegado, porque la red que lo protegía era larga y había manos que aún no habían mostrado su carta. Había nombres que, por el momento, permanecían en las sombras. La justicia legal avanzaba, pero las cicatrices personales no se cierran con una instrucción judicial. Los sentimientos necesitan su propio ritual para sanar. Justo antes de cerrar la carpeta y guardar los documentos, el móvil vibró. Era un número no registrado. Contesté. Una voz vieja y cansada, como de alguien que hablaba desde lejos, dijo: «Buen trabajo. Pero cuidado, las sombras no se despejan así de fácil. Hay quien prefiere que ciertos secretos sigan enterrados». La línea cayó. Supe entonces que, aunque esa jornada había sido una victoria, se abría otro capítulo lleno de posibles represalias y verdades aún mayores. Me quedé mirando la ventana hasta entrada la madrugada. Pensé en mi madre, en Lucía, en Andrés, en Nerea. Pensé en el futuro que lentamente empezaba a reconstruirse. Sentí una mezcla de alivio, de fatiga y de un recelo barato que no me dejaba dormir del todo. Pero sobre todo, sentí la afirmación de que había tomado el camino correcto, el de la revelación, no la del silencio. Al apagar la luz, me repetí algo sencillo, casi infantil, para calmar la ansiedad. Esto fue solo el principio del final. Pero dentro de mí, una intuición más vieja susurraba que en algún lugar, en corrientes discretas, alguien movía fichas que aún no habíamos descubierto. A la madrugada, cuando cerré la carpeta por última vez, sentí que había una hoja fuera de lugar. La cogí y leí una nota escrita a mano. Apenas una línea, en tinta azul, con una caligrafía que me heló la sangre porque me resultó familiar. Decía: «No todo lo que crees probado está completo. Busca en la casa donde jugabas a esconderte». Esa simple instrucción me devolvió la infancia en fragmentos, y también la certeza de que alguien más conocía secretos enterrados desde tiempo atrás. Si alguna vez encontraste una nota que cambió la forma en que recordabas tu pasado, quédate hasta el final. Suscríbete y dime desde qué rincón de España me escuchas, porque lo que viene a continuación no es solo una historia de venganza. Es la búsqueda de la verdad detrás del silencio familiar. Aquella frase en la hoja, «Busca en la casa donde jugabas a esconderte», se convirtió en una especie de tambor constante en mi cabeza durante toda la noche. Intenté dormir, pero las palabras no me daban tregua. No era simplemente un mensaje. Era una llave. Y las llaves, si uno las reconoce, no se pueden ignorar. Cerré los ojos y recordé aquel verano de mi infancia en Castellón, cuando mi abuela todavía vivía, y yo pasaba los días corriendo por su vieja casa de piedra. Allí, entre paredes frías y pasillos largos, había un cuarto que todos evitaban. Decían que estaba lleno de trastos, pero yo sabía que escondía algo más. Era el lugar donde me refugiaba cuando mis padres discutían o cuando me sentía invisible. Esa mañana, sin pensarlo demasiado, metí algunas cosas en una mochila. Llamé a Lucía para avisarle y me puse en camino. Ella, siempre prudente, me preguntó: «¿Estás segura de ir sola?» «No se trata de seguridad», le respondí. «Se trata de cerrar lo que alguien abrió por mí». El viaje fue un desfile de recuerdos. Los naranjos, el olor del mar, las canciones viejas que aún se escuchaban en la radio de los bares de carretera. Todo parecía conspirar para devolverme a una parte de mí que había olvidado. Llegué a Castellón al atardecer, con ese cielo que parece derretirse en tonos anaranjados. La casa seguía igual, las contraventanas medio torcidas, las baldosas frías, la puerta que chirriaba al girar la llave. El aire olía a polvo antiguo y a memoria. Caminé despacio por el pasillo, tocando las paredes, como si pudiera reconocer las voces que alguna vez resonaron allí. Al llegar al cuarto del fondo, aquel donde me escondía de niña, sentí algo raro, una corriente leve, como si el aire escapara por una rendija. Moví un mueble viejo y descubrí un hueco. Dentro había una caja metálica cubierta por una manta raída. La caja no tenía cerradura. Dentro encontré fotografías, cartas y un cuaderno de tapas de cuero. Las fotos eran en blanco y negro. Mis padres jóvenes, mi abuela y... un rostro que me paralizó.
Álvaro, mucho más joven, en una foto antigua con mi padre. Estaban juntos, en un despacho. No podía ser casualidad. El cuaderno estaba lleno de anotaciones hechas por mi padre. Hablaba de negocios, de nombres que no reconocía, y de algo que llamó Proyecto Eneas. Cada página parecía escrita con prisa, con frases interrumpidas. No confíes en A, puede usar lo nuestro contra nosotros. Me senté en el suelo con las piernas temblando. La historia que yo creía reciente se extendía décadas atrás. No era solo una venganza romántica o profesional, era una herencia. Álvaro no era un extraño que apareció por azar en mi vida. Era alguien que ya había estado en el entorno de mi familia desde antes de que yo naciera. El sonido del teléfono rompió el silencio. Era Andrés. ¿Dónde estás?, preguntó preocupado. En Castellón. Encontré algo. Álvaro conocía a mi padre. ¿Estás segura? Lo tengo en las manos. Fotos, cartas, todo. Entonces no fue una coincidencia, dijo tras una pausa. Él te buscó por algo más que amor. Guardé la caja. Apagué las luces y me quedé en penumbra. Sentí un miedo distinto. No el miedo a ser herida, sino a descubrir hasta qué punto había sido usada. La venganza ya no era solo contra quien me traicionó sentimentalmente, sino contra un entramado de mentiras que atravesaba generaciones. Dormí poco, y al amanecer bajé al puerto. Necesitaba aire, necesitaba mar. Allí, viendo las barcas balancearse, comprendí que mi historia estaba escrita mucho antes de mí, que mis decisiones actuales eran el eco de viejas deudas, y que la frase en aquella nota no era advertencia, era una invitación. Regresé a Valencia esa misma tarde, con la caja bien escondida en el maletero. Llamé a Lucía y Andrés, les conté todo. Esto cambia el juego, dijo él serio. Sí, añadió ella, si él tenía lazos con tu padre, significa que buscaba algo específico. Quizá nunca fue solo una relación. Decidimos revisar los documentos del proyecto Eneas. Había direcciones, nombres y una palabra que se repetía: rehabilitación urbanística. Lucía, que conocía bien los procesos administrativos, descubrió que aquel proyecto estaba vinculado a la compra irregular de terrenos que, décadas después, serían parte de las inversiones de Álvaro. Es decir, su fortuna estaba edificada sobre los cimientos de mi propia familia. La ironía era dolorosa y perfecta. Me enamoré del hombre que había prosperado con los restos de lo que destruyó la vida de mi padre. Esa noche, sentados los tres frente al ordenador, empezamos a unir piezas. Encontramos transferencias de empresas fantasma, documentos notariales con firmas falsificadas y la misma rúbrica que aparecía en los papeles antiguos. Todo encajaba. Si publicamos esto, dijo Andrés, no solo lo hundiremos a él, saldrán nombres grandes. Quizá eso es justo lo que debe pasar, le respondí. La conversación quedó suspendida en un silencio pesado. Afuera, la lluvia empezó a golpear los cristales. Era el tipo de lluvia que anuncia un cambio. Ni violenta ni suave, pero constante. Cuando me quedé sola, abrí la caja otra vez. Había una última carta, dirigida a mí. Mi padre la había fechado semanas antes de morir. Decía: si alguna vez lees esto, significa que alguien volvió a tocar lo que no debía. No te dejes engañar por los rostros amables. La verdad está donde creas que ya no queda nada por encontrar. Las lágrimas me nublaron la vista. Por primera vez, entendí que mi lucha no era un acto impulsivo. Era la continuación de algo que mi padre no había podido terminar. Esa madrugada, mientras el reloj marcaba las 3 y el aire olía a humedad, recibí un mensaje anónimo. Sabemos lo que tienes. No lo abras todo. No aún. La pantalla brillaba en la oscuridad como una advertencia, y supe que, a partir de ese momento, el juego había cambiado de nivel. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta de casa, encontré sobre el felpudo un sobre idéntico al que yo había dejado en el coche de Álvaro. Dentro, una sola frase escrita con la misma letra de aquella nota misteriosa: los secretos no se destruyen, se heredan. Si alguna vez sentiste que tu familia escondía algo más profundo de lo que se decía en la mesa, quédate conmigo hasta el final. Suscríbete y cuéntame desde qué rincón de España me escuchas, porque lo que vas a oír no trata solo de venganza. Trata de la verdad que persigue a las generaciones que callaron. El sobre permaneció en mis manos más tiempo del que me gustaría admitir. Lo miraba como si contuviera una bomba.
Y de algún modo así era, una bomba hecha de recuerdos, miedo y verdad. La letra era firme, elegante, y aunque me costara reconocerlo, tenía algo familiar. Me senté en el sofá, cerré las ventanas y lo abrí con cuidado. Dentro, una hoja escrita a máquina, con una frase subrayada. Tu padre no murió por accidente. Busca al notario. El mundo se detuvo por un instante. Sentí como el aire se volvía espeso, como mi corazón golpeaba el pecho con una fuerza que dolía. Era imposible. O tal vez no. Siempre hubo silencios en casa cuando se hablaba de su muerte. Siempre hubo versiones distintas, que fue un fallo cardíaco, que estaba enfermo, que lo encontraron demasiado tarde. Pero ahora esa simple línea abría la puerta a otra posibilidad. Llamé a Andrés y a Lucía. Les pedí que vinieran. Cuando llegaron les mostré el papel. Esto cambia todo, dijo Lucía casi en un susurro. ¿Tienes idea de quién podría haberlo dejado?, preguntó Andrés. Ninguna. Pero si es cierto, entonces lo que empezamos no era solo una venganza. Era una investigación pendiente. Andrés, siempre metódico, propuso buscar el registro del notario mencionado en los documentos del proyecto Eneas. Lo encontramos en Alicante, un hombre llamado Eduardo de Larios, retirado desde hacía más de 10 años. Sin pensarlo demasiado, decidimos ir al día siguiente. Durante el viaje, el paisaje se mezclaba con mis pensamientos. Los campos de almendros, las gasolineras solitarias y el sonido del viento parecían observarnos desde la distancia. Lucía conducía en silencio y Andrés revisaba los documentos. Yo apenas hablaba. Mi mente estaba atrapada entre el pasado y lo que estaba por venir. Llegamos al pequeño pueblo donde vivía el notario. Su casa, blanca y modesta, estaba en una calle empedrada. Llamamos al timbre y, tras unos segundos, apareció un hombre de más de 70 años, delgado, con mirada cansada. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó. Le mostré una de las copias con su firma. Venimos por esto, dije. Es sobre el proyecto Eneas. Usted firmó estos documentos hace más de 20 años. Su rostro cambió de color. No deberían estar aquí. No saben con quién se están metiendo, murmuró. Solo queremos la verdad, le insistí. Mi padre trabajó en ese proyecto. Murió poco después. El hombre bajó la mirada, suspiró y nos hizo pasar. En el salón olía a madera vieja y a polvo. Sirvió 3 vasos de agua y se sentó frente a nosotros. No fue fácil, dijo con voz quebrada. Yo no quería hacerlo, pero me presionaron. Falsifiqué una firma, no la de tu padre, sino la de su socio. Cuando quiso denunciarlo, lo silenciaron. ¿Lo mataron?, pregunté casi sin voz. Yo no tengo pruebas, pero sé lo que vi. Un accidente preparado, un coche sin frenos. Y después, silencio. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una piedra. Todo encajaba. Las irregularidades, el miedo de mi madre, las evasivas, todo. ¿Quién lo ordenó?, preguntó Andrés. El notario se quedó quieto, mirándonos con una mezcla de compasión y miedo. El mismo hombre que te enamoró años después, dijo. Mi corazón se detuvo. No necesitaba que pronunciara su nombre. Salimos de aquella casa en silencio. El aire del atardecer era denso, casi irrespirable. Lucía me tomó de la mano. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Lo que ya empecé, respondí. Pero ahora no es solo por mí, es por mi padre. De regreso a Valencia, nadie habló durante el viaje. Las luces de la autopista pasaban como pensamientos fugaces. Sabía que ya no había marcha atrás. Tenía pruebas suficientes para destruirlo, pero también sabía que hacerlo me pondría en peligro. Álvaro aún tenía poder, contactos y gente dispuesta a protegerlo. Esa noche no dormí. Revisé cada documento, cada fotografía, cada nota. Todo formaba una línea perfecta, como si el destino se hubiera tomado el trabajo de tejerla durante años solo para que yo la descubriera. A las 3 de la madrugada recibí un mensaje en el móvil. Era un número desconocido. No busques más. Sabemos que hablaste con él. Deja esto, o terminarás igual que tu padre. El miedo me recorrió la espalda, pero en lugar de detenerme, encendí el ordenador y escribí un correo a un periodista de confianza, adjuntando todos los documentos. Si algo me pasaba, al menos la verdad saldría a la luz. Cuando amaneció, el cielo estaba gris. El primer mensaje que recibí fue de Andrés. El notario murió anoche. Infarto. El café se me cayó de las manos. No podía ser una coincidencia. Lo habían silenciado otra vez. Ese día entendí que el juego de la venganza había dejado de ser emocional. Ahora era político, familiar, estructural.
Y yo estaba dentro, sin salida. Lucía vino a verme por la tarde. Tenía los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido. «Escúchame», me dijo, «ya no estás luchando contra un hombre. Estás luchando contra un sistema que lleva años cubriéndose. Entonces tendré que romperlo». Le respondí, sin vacilar. Y mientras el sol se hundía tras los edificios de la ciudad, supe que ya no podía volver atrás, que las próximas horas serían decisivas. Esa noche, al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta. Todo estaba en silencio, excepto un leve murmullo en la cocina. Entré con el corazón latiendo a 1000, sobre la mesa una grabadora encendida. Una voz que reconocí al instante decía: «No tenía otra opción, Laura. Tu padre sabía demasiado». Era la voz de Álvaro. Lo oí y me quedé paralizada. La voz en la grabadora, ronca y baja, decía exactamente aquello que me había helado la sangre. No tenía otra opción, Laura. Tu padre sabía demasiado. Durante un parpadeo perdí la noción del tiempo. La grabadora seguía emitiendo un zumbido tenue, como una respiración suspendida. «Laura, esa confidencia era para mí. Mi nombre es Claudia». Me había presentado así al mundo durante casi 4 décadas. Pero en mi infancia me llamaban de otra forma en círculos íntimos, en susurros familiares. Laura. Aquella palabra parecía atravesar el cuarto como una daga. No solo por el contenido, sino por la forma íntima en que la pronunciaba. El matiz en la voz de Álvaro convertía la confesión en algo personal, demasiado cercano. Apenas me atreví a coger la grabadora. La luz de la cocina era fría. La casa olía a café rancio y a papeles viejos. Toqué el botón de stop. No quería que la pieza siguiera reproduciéndose sola. Sentí el cuerpo pesado, como si un peso antiguo se hubiera depositado sobre mis hombros. La sensación de que, durante años, alguien había ido moviendo piezas en un tablero donde yo era la ficha sacrificable. Antes de que pudiera pensar en un plan, el teléfono sonó. Era Lucía. «¿Has escuchado?», preguntó sin preámbulos. «Sí», contesté con la voz como un hilo. «La grabación. Dice mi nombre de infancia». Hubo un silencio al otro lado. «¿Estás bien?», musitó. «¿Lo grabaste tú?». «No, no estaba aquí. Encontré esto en la cocina. Alguien lo ha dejado encendido». Mi voz se quebró un poco. Dice que no tenía opción. ¿Qué quiere decir con eso? No había tiempo para el pánico. La grabación era un arma y una prueba. La había dejado en la mesa de la cocina como si fuera una confesión pasiva. Algo que alguien había querido dejarme o provocarme para que la descubriera. ¿Quién? ¿Qué buscaba lograr con eso? ¿Provocar miedo? ¿Forzarme a salir de las sombras? Andrés llegó enseguida. Lo recuerdo entrando con los papeles en la mano, sudor en la frente y los ojos como platos. Había rastreado un patrón. Había otras grabaciones, fragmentos menores, enviados anónimamente a direcciones de correo vinculadas a la investigación. «Esto no es casualidad», dijo. «Alguien nos está provocando. Quiere que reaccionemos». Nos sentamos alrededor de la mesa, en una especie de conciliábulo apresurado. Distribuimos las pruebas, la carta del notario, los correos, las transferencias y la grabación. Cada pista parecía señalar hacia la misma dirección, un entramado de decisiones y coacciones que arrastraba a varias familias, varios nombres respetados en la ciudad. La palabra coacción cobró un relieve nuevo. No era solo un crimen financiero. Era extorsión, miedo y, por lo que ahora escuchábamos, amenazas que habían dejado cicatrices en generaciones. Si él dice no tenía otra opción, puede ser que actuara por miedo, murmuró Lucía. O porque alguien le obligó. ¿Y si hay figuras detrás que aún protegen su silencio? Esa posibilidad me heló. Habíamos hecho avanzar una investigación, pero no sabíamos hasta qué punto la red que protegía a Álvaro estaba dispuesta a llegar para silenciar a quienes abrían la caja de los truenos. Decidimos ir a la fiscalía con la grabación y las pruebas. La voz grabada podía ser un indicio fuerte, pero necesitábamos cadena de custodia y testigos. Andrés sugirió que la mejor opción era no tocar nada más en la casa. Si alguien había dejado la grabadora deliberadamente, podía volver. Mantener la escena intacta era vital. En la fiscalía, el funcionario que nos atendió, un hombre de mirada prudente, hizo preguntas exactas, sin prisa pero con firmeza. Tomó la grabadora, anotó números de serie y nos pidió que relatáramos todo sin omisiones. Fue un trámite frío que, sin embargo, nos dio una sensación de protección. Ahora la evidencia estaba en manos oficiales. Si esto se verifica, es un paso importante,
dijo el funcionario. Si la voz es suya y hay indicios de coacción o de una trama más amplia, lo siguiente será un requerimiento formal para testificar y posibles medidas cautelares. Salimos de allí con una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, la grabación ya no solo existía en nuestros celulares. Por otro, la notificación de que el notario había muerto por infarto hacía que cualquier denuncia pareciera jugarse en terreno movedizo. ¿Qué protección real nos garantizaría un proceso cuando los que tenían poder podían torcer pruebas o presionar testigos? Esa misma tarde, mientras volvíamos a la casa, encontré una carta deslizada bajo el felpudo. No era de papel corriente. Era un sobre grueso, con mi nombre escrito a mano, con la caligrafía que reconocía vagamente de la nota que había recibido semanas atrás. Dentro había una sola hoja, con unas pocas líneas. No escarbes donde duermen los muertos. Hay nombres que traen tempestad. Piensa en lo que perderás. El mensaje era una amenaza velada, pero clara. No mencionaba a mi padre ni a Álvaro. No lo necesitaba. El objetivo no era convencerme a abandonar. Era asustarme. Había quien prefería que la verdad permaneciera enterrada, y ahora lo dejaban saber. Esa noche dormí apenas. Pensé en mi padre, en la nota fechada semanas antes de morir, en el notario que había susurrado sobre un coche sin frenos. Pensé en la cara altiva de Álvaro y en la forma íntima en que pronunció Laura en la grabación. Todo parecía una cadena que ataba a generaciones. A la madrugada recibí una llamada. Era Nerea. Su voz titubeaba. «Alguien vino a buscarme anoche», dijo. «Me dijeron que deje de hablar o me ocurrirá algo. No sé en quién confiar. Su fragilidad me dolió y al mismo tiempo me enfureció. Si una mujer que había participado en el engaño se sentía coaccionada, la dimensión del problema era aún mayor. Entre llamadas y mensajes, planificamos. La prioridad era doble, protegernos y a la vez acelerar la exposición de pruebas. Si la verdad se filtraba por múltiples manos, periodistas, fiscal, testigos, sería más difícil que alguien la aplastara sin consecuencias. Puse en marcha una medida que me costó decidir. Contacté con un programa de investigación periodística nacional que trabajaba casos de corrupción y que había destapado grandes escándalos. Les entregué una copia encriptada de la grabación y parte del dossier. Les dije claramente que no se publicara nada hasta que todos los documentos estuvieran verificados, pero que necesitaría su respaldo para blindar la historia. Esa tarde, mientras esperaba noticias, noté sombras en la calle. Un coche patrullaba lento por la acera. Se detenía un poco más allá. Parecía que no buscaba nada en particular. Mis manos temblaban cuando lo vi. ¿Era vigilancia real o mi paranoia alimentada por el miedo? No lo supe. A la noche, recibí la llamada del periodista. Estaban dispuestos a investigar y a publicar si las pruebas eran sólidas. «Pero hay riesgos», advirtió. «Gente poderosa aparece en estas historias. Y no es inusual que se intente desacreditar a las fuentes. ¿Estás dispuesta a seguir?» Cerré los ojos y pensé en mi padre, en el notario, en la carta amenazadora. Mi respuesta fue inmediata. Sí. Cuando colgué, un sonido seco en el piso superior me sobresaltó. Alguien había dejado algo justo fuera de mi puerta, una cajita de música antigua. La abrí y, al girar la llave, sonó una melodía infantil que mi abuela solía cantar. Dentro, una nota diminuta. «Recuerda de dónde vienes». No era solo una amenaza. Era la certeza de que alguien conocía mi historia al detalle, hasta los rincones donde me refugié de niña. Alguien que jugaba con mis recuerdos. Me arrodillé en el suelo, rodeada de papeles y grabaciones, y por primera vez desde que todo empezó, sentí temor que no era solo por mí, sino por quienes se habían unido a mi causa. En algún punto, la búsqueda de la verdad había dejado de ser una guerra privada. Era una excavación que removía polvo que muchos preferían que no saliera a la luz. Y sin embargo, no retrocedí. Porque la verdad había empezado a hablar en voz alta. Alguien nos había entregado un hilo contundente, la voz de Álvaro. Y donde hay voz puede haber testimonio. El amanecer fue gris, con nubes bajas que presagiaban lluvia. Caminé por el jardín de la casa de mi abuela en Castellón, el lugar donde todo había comenzado décadas atrás. La caja metálica descansaba a mis pies, abierta. Dentro, entre fotografías antiguas y cartas amarillentas, encontré un sobre sellado con cera. No tenía remitente, solo estaba marcado con la palabra que había leído la noche anterior. Eneas. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había mapas dibujados a mano,
con anotaciones casi ilegibles en los márgenes. Señalaban un lugar en las afueras del pueblo, cerca del viejo molino abandonado que solía usar para esconderme de niña. La sensación de déjà vu fue instantánea. Cada trazo parecía un eco de mi infancia, como si alguien hubiera seguido mis pasos durante años, observando, esperando. Lucía y Andrés llegaron poco después. Les mostré los mapas y les conté la historia de la cajita de música, la nota, la grabación y los documentos, del proyecto Eneas. Ambos comprendieron de inmediato que estábamos ante algo más que fraude o manipulación. Era un secreto, que había estado enterrado físicamente. Sí, esto es cierto, dijo Andrés. La palabra Eneas no es un nombre cualquiera. Podría ser una empresa, un proyecto o un lugar donde se guardaron pruebas, o algo que quisieron ocultar para siempre, agregó Lucía con voz baja. Y ahora nos toca desenterrarlo. No había margen para la duda. A mediodía, nos dirigimos al molino, rodeados por campos de almendros y trigo. El aire olía a tierra húmeda y a nostalgia. Cada paso que daba parecía acercarme no solo a un lugar físico, sino a la verdad que había estado esperando años. El molino estaba en ruinas. La madera podrida crujía bajo nuestros pies, y la piedra húmeda olía a moho. Buscamos pistas alrededor, y pronto encontramos un pequeño hueco en la base del edificio, cubierto por una losa pesada. Con esfuerzo, logramos moverla y descubrimos un compartimento. Dentro, varias cajas metálicas más, intactas. Al abrir la primera, nos quedamos sin aliento. Contenía documentos, fotografías y objetos personales de mi padre, con anotaciones que lo vinculaban directamente al proyecto Eneas y a Álvaro. Era la prueba tangible de lo que el notario había susurrado. Todo había sido planeado, desde la muerte de mi padre hasta la manipulación de la fortuna que luego usaría Álvaro para prosperar. «Esto es enorme», susurró Lucía. «Si esto sale a la luz, no solo Álvaro, sino varias personas poderosas caerán». «Sí», dije con la garganta seca, «y nosotros tenemos que decidir cómo usarlo». Mientras examinábamos las cajas, un ruido nos sobresaltó. Alguien caminaba por el camino cercano, observándonos. No podíamos ver su rostro, pero la sensación de ser vigilados era innegable. Andrés sacó su teléfono, listo para grabar. La amenaza era clara. Alguien más sabía que habíamos encontrado el escondite. Decidimos actuar rápido. Fotografiar y digitalizar todo era nuestra prioridad. Cada documento, cada foto, cada anotación debía ser registrada antes de que alguien pudiera borrarla o destruirla. Trabajamos durante horas, con la tensión latiendo en cada sombra que se movía alrededor del molino. Al caer la noche, terminamos nuestro trabajo. Nos sentamos en círculo, rodeados de cajas y papeles, exhaustos pero satisfechos. La verdad estaba ahí, tangible, esperando ser expuesta. Pero también entendimos que nuestro camino sería peligroso. La misma gente que había protegido los secretos de mi padre durante décadas, ahora nos observaba desde la oscuridad, lista para impedir que la verdad saliera a la luz. «Esto ya no es solo una venganza», dijo Andrés. «Es justicia, y la justicia no siempre es segura». «Lo sé», respondí. «Pero no podemos retroceder, no después de lo que descubrimos». Justo cuando nos levantábamos para marcharnos, noté algo extraño en el suelo, una pequeña piedra con marcas que parecían formar letras. «No confíes en los que te rodean». La advertencia era clara. Alguien sabía exactamente dónde estábamos y qué habíamos encontrado. Caminamos de regreso al coche, en silencio. Cada sombra en la carretera parecía una amenaza. Cada árbol se movía como un vigilante invisible. La sensación de peligro era constante, pero también lo era la determinación. Habíamos encontrado pruebas que podrían destruir a Álvaro y a quienes habían conspirado contra mi padre, pero ahora también estábamos en su radar. Esa noche, en el hotel donde nos alojábamos, revisé los documentos nuevamente. Entre ellos encontré una carta dirigida a mí, escrita por mi padre antes de morir, oculta entre fotos antiguas. Si alguna vez encuentras esto, significa que alguien ha comenzado a mover las piezas que dejé en silencio. No confíes en todos los que parecen amigos. La verdad es más profunda de lo que imaginas. Lucía y Andrés me miraron mientras leía en voz alta. La carta reforzaba lo que ya sabíamos. Nuestra búsqueda era peligrosa, y la línea entre amigo y enemigo se había desdibujado. Justo antes de dormir, recibí un mensaje anónimo en mi móvil. Si quieres vivir para ver la verdad, desaparece. Lo que has desenterrado pertenece a otros.
El miedo estaba presente, pero más fuerte era la sensación de propósito. La verdad ya no podía esperar. La justicia y la exposición de todos los secretos de Álvaro y su red estaba a nuestro alcance. Al abrir la ventana, mirando la ciudad iluminada a lo lejos, vi una figura familiar a lo lejos. Alguien observaba nuestra habitación desde el tejado de enfrente. No se movía, solo nos vigilaba. La próxima confrontación no sería solo de documentos y pruebas, sería cara a cara. La noche estaba cerrada, con un viento frío que movía los tejados y arrastraba hojas secas por las calles de Castellón. Desde la ventana del hotel, podía ver la silueta de alguien sobre el edificio enfrente, inmóvil, observándonos. La sensación de ser vigilados era aplastante, pero más que miedo, me produjo una mezcla de rabia y determinación. Andrés y Lucía estaban junto a mí, revisando los documentos digitalizados. Cada página, cada foto y cada carta tenía ahora un valor doble. No solo probaban las injusticias de Álvaro, sino que también nos convertían en objetivo. Sabíamos que cada paso debía ser calculado. Decidimos regresar a Valencia al amanecer, pero tomando rutas secundarias. Mientras conducíamos, repasábamos estrategias y posibles escenarios. ¿Qué pasaría si Álvaro o sus aliados intentaban detenernos? Si alguien más había estado vigilando nuestros movimientos desde el inicio. La paranoia era inevitable, pero también necesaria. Al llegar a Valencia, nos dirigimos directamente a la oficina del periodista que se había comprometido a investigar la historia. Allí, en un despacho silencioso, revisamos todo el material. El periodista, un hombre meticuloso y serio, nos advirtió: «Esto no es solo corrupción financiera. Hay familiares implicados, coacciones, incluso posibles encubrimientos de crímenes. Cualquier movimiento en falso y podrían silenciarlo todo». «Lo sabemos», respondí, «pero la verdad no puede quedarse enterrada más tiempo». A partir de ese momento, comenzó una serie de eventos que nos obligaron a actuar rápido. Primero, recibimos un paquete anónimo en la oficina, fotografías recientes de nosotros entrando al molino, con anotaciones en los márgenes. «No olviden quién controla la verdad». Era evidente. Alguien nos estaba siguiendo y sabía cada paso. Al día siguiente, decidí enfrentarme directamente a Álvaro. No podía permitir que la amenaza se prolongara más. Concerté una cita aparentemente casual en un café céntrico de Valencia, un lugar público pero discreto. Mientras llegaba, sentía la mezcla de ansiedad y control que solo alguien con un objetivo claro puede tener. Cuando Álvaro llegó, se mostró cordial, incluso sonriente, pero sus ojos revelaban algo. Sabía que yo tenía información que podía destruirlo. «No pensé que me buscarías», dijo, con un tono que mezclaba sorpresa y desafío. «No vine a discutir», le respondí. «Vine a hablar de la verdad, la tuya y la de mi padre». Durante horas hablamos con cuidado. Cada palabra era medida, cada gesto calculado. Álvaro trataba de suavizar la situación, de insinuar que todo había sido un accidente, un malentendido. Pero yo no necesitaba palabras suaves. Necesitaba respuestas y pruebas de su implicación directa. Mientras hablábamos, mis pensamientos regresaban al molino, a las cartas de mi padre, a la grabación. Cada recuerdo reforzaba mi decisión. No podía permitir que escapara sin enfrentar la justicia, aunque fuera de manera legal y estratégica. Horas después, cuando nos levantamos para irnos, dejé claro algo. Sé todo lo que hiciste y todo lo que ocultaste. Esto no termina aquí. Álvaro sonrió de manera enigmática, pero había una sombra de temor en su mirada. Entonces, Claudia, Laura, dijo, usando mi nombre de infancia, que comience el juego. Esa noche recibí otro mensaje anónimo. El tablero está en movimiento. Cada pieza caerá en su lugar, si sabes cómo jugar. Era la confirmación de que la siguiente fase no sería solo de documentos o pruebas, sino de estrategia, paciencia y confrontaciones calculadas. Cada paso que diaba de ahora en adelante estaba dirigido a exponer la verdad sin poner en riesgo a quienes me habían ayudado. Lucía y Andrés entendieron la magnitud. Estábamos ante una batalla psicológica. No se trataba de golpes ni gritos, sino de manipulación, influencia y control de la narrativa. La tensión era constante, pero la decisión era clara. No retrocederíamos. Esa noche, al cerrar la puerta de mi habitación, miré la caja metálica que había traído del molino. Cada foto,
Cada carta, cada documento era una pieza de la historia que debía contarse. Y supe que el enfrentamiento final con Álvaro no tardaría. El momento de la exposición, de la justicia estratégica, estaba cerca. Al abrir la ventana para observar la ciudad iluminada, noté una luz parpadeante desde un edificio vecino. No era un farol común, era un mensaje. Una nota con letras grandes, apenas legibles desde mi posición. El pasado siempre encuentra la manera de volver. Supe que la siguiente fase no sería solo un duelo de pruebas, sino un enfrentamiento donde los secretos, las traiciones y la justicia chocarían cara a cara. La mañana en Valencia comenzó fría y silenciosa. La ciudad parecía contener la respiración, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Yo me levanté temprano, revisando por última vez los documentos digitalizados, las fotos y la grabación de Álvaro. Todo estaba listo. Cada prueba contaba, cada evidencia había sido verificada, y cada paso estaba calculado. Lucía y Andrés estaban conmigo. Sus rostros reflejaban la mezcla de tensión y determinación. Sabíamos que ese día sería decisivo. La cita estaba pactada en la antigua oficina de Álvaro, un lugar elegante y frío, lleno de retratos familiares que ahora parecían amenazantes. Cuando entramos, Álvaro nos esperaba, como si hubiera estado allí desde siempre, con su habitual aire de control y arrogancia. «Claudia, Laura», dijo usando de nuevo mi nombre de infancia. «Veo que vienes preparada». «Más que preparada», respondí. «Hoy no hay juegos, solo la verdad». Empezamos a revisar cada documento, cada carta, cada foto. Cada evidencia que había permanecido oculta durante años ahora estaba ante él. Álvaro intentó justificarlo todo, hablar de errores, de coincidencias, de decisiones difíciles. Pero la verdad estaba clara y organizada frente a él. Cada palabra que pronunciaba parecía rebotar contra los muros de la oficina, sin efecto. «¿Crees que con esto puedes dañarme?», preguntó con una sonrisa fría. «Todo lo que hice fue necesario. Necesario para ti», corrigí. «Para nosotros fue injusticia, ocultamiento y traición». Durante horas, la confrontación fue un duelo psicológico. No había golpes ni gritos descontrolados. Cada frase era un movimiento estratégico, cada silencio medido. Álvaro trataba de encontrar fisuras, de sembrar duda, pero no había margen. La evidencia hablaba por sí sola. En un momento, sacó un sobre de su bolsillo. Dentro había fotos nuestras en el molino, mientras revisábamos las cajas. «Crees que me has sorprendido, pero yo también he jugado este juego», dijo. Miré a Lucía y Andrés. Sabíamos que cada movimiento de Álvaro estaba calculado para intimidarnos. Pero no había temor que nos detuviera. Cada amenaza, cada vigilancia previa, solo había reforzado nuestra determinación. «Nunca fue un juego para nosotros», respondí con firmeza. «Fue justicia. Y ahora te toca decidir. Reconocer tu culpabilidad y aceptar las consecuencias, o enfrentarte a la exposición pública que tus aliados y tú trataron de evitar durante años». La tensión alcanzó su punto máximo cuando Álvaro, por primera vez, mostró una grieta. La arrogancia se transformó en miedo controlado. Sabía que su reputación, su poder y su impunidad estaban en juego. Las cartas, las fotos, la grabación, todo lo que habíamos reunido demostraba su implicación directa en la muerte de mi padre y en el encubrimiento de toda la red de traiciones familiares. Finalmente, tras un largo silencio, habló. «No quería que esto saliera así», dijo. «No tenía opción. Creí que era la única manera de proteger a los míos. Pero esa protección costó vidas y escondió la verdad», le recordé. «Y la verdad siempre encuentra su camino». En ese instante la puerta se abrió. Entraron representantes de la fiscalía y el periodista que había colaborado con nosotros. Álvaro quedó sorprendido. Ya no podía controlar la situación. La exposición era inmediata, legal y mediática. La red de secretos que había protegido durante años comenzaba a derrumbarse. Durante las siguientes horas, testigos y documentos corroboraron lo que habíamos reunido. Álvaro no tuvo escapatoria. Cada intento de justificación se desmoronó frente a la evidencia y la mirada firme de quienes habían sufrido por sus acciones. Al final del día, mientras salíamos del edificio, sentí una mezcla de alivio y melancolía. La justicia había prevalecido, pero el precio era alto. La exposición de la verdad había revelado heridas profundas, traiciones familiares y la magnitud de la red de engaños que durante años había operado en la sombra.
Lucía me tomó de la mano. «Lo hiciste», dijo. La verdad salió a la luz. «Lo hicimos», corrigí. «No solo yo. Todos los que confiamos en la justicia, aunque fuera lenta y peligrosa». Esa noche, en el silencio de mi apartamento, me senté frente a la ventana y miré la ciudad iluminada. Las sombras parecían más suaves, menos amenazantes. La lucha había terminado, al menos por ahora. La verdad estaba expuesta, la venganza estratégica consumada, y la posibilidad de redención comenzaba a asomar. Entre los documentos, encontré una carta de mi padre, escrita años antes, que nunca había leído. «Si alguna vez descubres la verdad, hazlo con fuerza y justicia, no con odio. Solo así podrás reconstruir lo que intentaron destruir». Y en ese momento comprendí que la venganza no era solo castigo, era justicia, era verdad, y sobre todo, era liberación.